a leer algunos versículos en la palabra de Dios. Creo que los versículos por sí solos hablan más de lo que yo pueda expresar. Vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 15, el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 13. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 13. Dice la palabra de Dios: y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Versículo 29 del mismo capítulo. Versículo 29 del mismo capítulo. Dice la palabra de Dios: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Ahora vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27, versículo 46. Dice la palabra de Dios: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a dejar hasta acá la lectura de la palabra de Dios y más adelante citaremos algunos versículos, esperando que el Señor agregue bendición a lo que hemos leído y lo que hemos de escuchar. Amén. Hermano, en esta mañana yo quiero que tengamos el momento de considerar a la persona de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en primera instancia quiero que le consideremos a Él estando en aquella cruz, humillado por aquella gran multitud. Sabe, para nadie es un secreto de los que estaban allí que este Jesús que estaba siendo puesto en aquella cruz era un Jesús que había hecho prodigios. Era el Jesús que había hecho milagros. Era aquel que había dado vista a los ciegos, había caminado sobre el mar, había sanado a personas. Pero en ese momento, Él era el espectáculo. Él era el que estaba puesto en aquella cruz. Y sabe algo, en la antigüedad, considerar a una persona puesto en una cruz que estaba siendo juzgada, perdón, había sido juzgada, y aquello era la consecuencia del juicio que se había hecho contra él, para aquella gran multitud era todo un evento. Y algunos libros dicen que aparte de los que estaban allí en aquella multitud, a los que estaban puestos en aquellas cruces, le lanzaban cosas, les insultaban y les decían, pero a nuestro Señor este no fue el caso. Pero aquella multitud que había visto realmente quién era Él, le decía, le pedían que le crucificaran. Injuriaban meneando su cabeza de un lado al otro. Le insultaban. Mire, ¿sabe algo? Nosotros somos, como seres humanos, somos muy delicados. Somos dados a que al momento de ser insultados, de ser ofendidos, nos enojamos y tendemos de una vez a responder a la otra persona. Pero el Señor estaba en silencio. Él en todo momento, su boca se mantuvo cerrada, no emitió juicio contra aquellos que estaban allí. Mire, hermano, ¿cómo sería el amor o cómo es el amor tan inmenso y tan grande de nuestro Señor? ¿De qué manera nuestra mente puede comprender el amor que puede arroparnos? Como alguien que está siendo, literalmente, está siendo asesinado, que había sido ya golpeado, que como escuchamos en la oración de Keniel, había sido azotado, había sido maltratado. No conforme con esto, fue clavado, sus manos, sus pies, su cuerpo vuelto completamente un manadero de sangre, crucificado y coronado de espinas. Y aún en esa cruz se mantenía en silencio y no emitía juicio. ¿Cómo habrá sido la actitud de aquellos apóstoles viendo que aquel que estaba en la cruz estaba muriendo, aquel que le decían rabí? Ahora imagínense el escenario en los cielos, huestes y huestes de ángeles viendo que el Creador estaba dando su vida.
Quizás muchos, como una vez escuché, ángeles con sus manos en sus espadas, esperando que el Todopoderoso dijese algo, o que el Señor clamase o pidiese ayuda, pero su boca se mantuvo cerrado por amor. Hermano, qué muestra de amor tan grande. Él nos amó. Y a veces es difícil para nosotros entender esa expresión, amor, pero Él es la descripción perfecta. Aún nosotros habiendo injuriado, aún nosotros habiéndole insultado, habiéndole criticado, habiendo vociferado contra Él intercedía por nosotros. Perdónales porque no saben lo que dicen. Hermanos, Él en aquella cruz intercedía por cada uno de nosotros. Pero pensar en aquella expresión, cómo estaba nuestro Señor sabiendo que tenía Él que hacerse pecado, tenía que cargar en su cuerpo nuestros delitos y pecados, que se acercaba la hora donde el Dios justo iba a juzgar en Él el pecado de la humanidad, mi pecado, su pecado. Él tomó mi lugar allí. Pero aquella expresión, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe algo, hermano? Cuando usted pasa por el Salmo 22 y lee detenidamente, lee cada versículo, cada palabra, cada porción que él expresa allí. Ciertamente es David escribiendo, pero ese salmo hace referencia a nuestro Señor. Ese salmo mesiánico hace referencia a nuestro Señor en la cruz. Y usted lee cada palabra de sufrimiento. Lo estaba padeciendo él allí por mí. Mire, para los que somos padres, yo creo que si un hijo de nosotros sufre, nosotros haríamos cualquier cosa por tomar el dolor de él, su angustia, su malestar y sobrellevarlo nosotros. Pero lo haríamos nosotros por alguien que no es nada nuestro. Nosotros sin merecer tal misericordia, sin merecer tan rico don, sin merecer tal bondad, lo hizo por nosotros. Aún habiendo sido maltratado como lo fue, Él allí lo hizo por nosotros. Mire, hermano, el Salvador del mundo nos amó y nos amó primero. Esa es una expresión que yo repetidamente uso, porque a veces en nuestra mente, o por lo menos en mi mente, ojalá quizás usted sea un poco más entendido que yo, pero esa expresión de me amó primero, me amó de tal manera que se entregó, es tan inmensa, es tan grande, es tan única, que entenderlo a la primera cuesta bastante. Pero llena de gozo el alma en saber de que Él me amó. Porque si de nosotros dependiese, yo creo que no hubiese pasado nada. Y ciertamente contemplamos a uno que en la cruz padeció, sufrió y llevó nuestros pecados. A uno que la palabra de Dios da a entender que aquella espada de justicia le traspasó, que el Dios Todopoderoso le desamparó y cargó en él, sobre él, su ira y le juzgó. Y en él juzgó nuestros delitos y pecados. Hermanos, y por aquel sacrificio es que en esta mañana nosotros podemos estar, aunque sea por este medio, haciendo memoria de él, gloriándonos de su obra en la cruz, sabiendo que pasado nuestro tiempo de estadía en esta vida, como siempre dice el hermano José Luis, nuestros ojos van a abrirse viéndole a él. Hablaba con un hermano en estos días y hacía referencia de una hermana que nació ciega. Y este hermano le preguntó, ¿y no te molesta el hecho de nunca haber visto los colores, lo que Dios creó? Y ella le dice que no, porque cuando por primera vez sus ojos se abran y vean, va a contemplar el rostro de quien le salvó. Mira, hermano, qué forma
tan única y tan sin igual de poder expresar el deseo de cada creyente. Cerrados nuestros ojos aquí, le hemos de contemplar a Él, que nuestros ojos se abran y vean Él. Tú me salvaste, tú me redimiste, tú me amaste. Mano, pero yo no solo quiero que en esta mañana le veamos a Él como uno que quedó allí, como uno que fue no solo humillado y desamparado, también quiero que veamos a uno que fue exaltado, que contemplemos y miremos a uno que fue puesto en lo más alto. Filipenses capítulo 2, versículo 9 nos va a hablar de la exaltación de nuestro Señor, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mira, hermano, Él ahora está en lo más alto. Él ha vuelto a tomar su lugar. Él ahora es exaltado. ¿Sabe algo? Sus heridas, sus manos horadadas, sus pies horadados, Él las muestra como con gran gozo porque esas son las heridas de aquellos por los cuales Él murió. Él va a mostrarnos y a presentarnos a nosotros como el fruto de su aflicción y lo va a hacer con gozo. Él muestra con orgullo las heridas del que ama. ¿Sabe, sabe algo? Esta semana leí un libro que se llama Las bodas del Cordero. Y había una expresión del escritor que a mí me llamó muchísimo la atención. Y la expresión de aquel escritor decía de que aunque para el mundo el creyente era visto como uno más, y quizás para otros era visto con la misma ropa, para él es visto de forma hermosa. Y después hablaba de la esposa y decía, en aquella gran boda, muchos le miraban y le mirarán como una más, pero él la mira distinta. Él la mira pura, vestida de blanco, con un velo hermoso, redimida. Aquel que ahora está exaltado mira a la iglesia de una manera tan sin igual. Y sabe algo, hermano, esa misma manera tan única y tan hermosa de él ver a la iglesia, de él ver a la esposa, era la manera que él nos veía a nosotros estando en aquella cruz, una manera sin igual, única, sin comparación, una manera, una mirada de amor, una mirada pura y verdadera. Pero también quiero, hermanos, que veamos que ahora Él sentado está en alta majestad, que Él ha tomado su lugar donde corresponde. Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él se ha sentado en las alturas. Cuando uno contempla los reinos de este mundo, está el trono. Y el trono está en un sitio elevado por los demás que pueden contemplar. Y el que está allí es digno. El que está sentado allí es el único que tiene el privilegio, y ese es el lugar de nuestro Redentor y Señor. Él es digno, Él se ha sentado en alta majestad, Él está en las alturas, Él ha tomado su lugar. Aquella multitud decía, crucifícale, aquella cuya multitud decía, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, aquel que le señalaban a Elías llamó que le salve él, ahora está sentado en alta majestad, en un trono, tomando su lugar como todopoderoso. Y en esta mañana es a él a quien adoramos. Aquel que había sido coronado de espinas, ahora toma su lugar como el Rey de Reyes.
aquel que había sido azotado, maltratado, golpeado, injuriado, ahora está en un lugar donde nadie puede acercarse porque es el Todopoderoso. Está en un lugar donde nadie puede señalarle porque Él es Dios. Y quiero que contemplemos una última porción en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Y ciertamente es una expresión o es un versículo que usamos mucho en la predicación del Evangelio, pero en esta mañana quiero que lo veamos distinto. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y los cielos y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado delante de él. Es él en su esplendor, en su poder perfecto. Es él en su plenitud. Es él sin poder ser juzgado ni nadie. Todos nos hemos de postrar delante del Todopoderoso. Aquellos que le señalaron, ahora les va a tocar contemplarlo en aquel trono. Aquellos que le gritaban, crucifícale, ahora le mirarán y se darán cuenta qué pedían y a quién pedían. Aquel que le decían, tú que derribas el templo, ahora van a enmudecer porque sus bocas no podrán abrir, porque el que está allí, santo es, todopoderoso es. Hermano, en esta mañana hacemos memoria de uno que padeció, que sufrió y que llevó el pecado de nuestras almas por amor. En esta mañana hacemos memoria de uno que nos amó primero, que fue puesto en un sepulcro, pero adoramos a uno que resucitó, que está en alta majestad y que un día, pasada la escena de esta vida, o haya llegado su venida primero, hemos de contemplar a uno que está puesto y sentado en el trono. Que el Señor nos ayude en esta mañana a considerar ciertamente el sufrimiento y la angustia de nuestro Redentor, pero también a verle a Él en aquel trono sentado donde Él le corresponde estar. Que el Señor nos ayude en esta mañana y que Él bendiga su palabra.